y en él yo digo que nosotros no nos volvamos contra esa gente, y se lo digo a todo el público que está allí. Les digo que no nos volvamos contra ellos porque no son culpables de pedir las ayudas públicas, incluso no son culpables los extranjeros de entrar ilegalmente en un país. Quienes entendemos que son culpables son los políticos que facilitan eso. A nosotros lo que nos parece es que es una cuestión de sentido común y de caridad bien entendida. Igual que yo soy padre de familia, lo primero que procuro es el bienestar de mis hijos. Si me sobra algo, quizá el de mis sobrinos, el de mis vecinos, y si me sobra más, procuraré el bienestar de más gente. Pero parece que no tiene lógica procurar el bienestar de mis vecinos cuando no puedo procurar el bienestar de mis hijos. Abascal deja en total evidencia a este presentador después de preguntar sobre las políticas de Vox en el tema de la inmigración. Abascal, como siempre, habla claro y firme sobre este tema y no da ni un solo paso atrás. Vamos a ver cómo Abascal le dice las cosas bien dichas a este presentador y sin titubear ni un solo segundo. Y entendemos que eso es lo que están haciendo los políticos españoles, los políticos occidentales en muchos casos. Pero cuando usted leyó esos nombres, ¿usted no sabía si esas personas eran españolas Bueno, o no? de hecho lo digo al principio, y digo que queremos los datos porque no dicen claramente la nacionalidad. Pero cuando llega Aceituno, usted dice, al menos hay uno que parece español. Dije parece, porque no lo podía afirmar, porque es que sobre todo esto se oculta la nacionalidad, y nosotros precisamente vamos a llegar a las instituciones para pedir esos datos, y para pedir que en una situación en la que hay muchos españoles pasándolo mal, esto se tenga en cuenta, porque al final este tipo de ayudas facilita la inmigración ilegal, que acaba legalizándose, pero porque saben que en España se reciben muchísimas ayudas sociales, saben que en España se puede entrar ilegalmente y que tarde o temprano uno regulariza la situación y recibe ayudas que no alcanzan a los ciudadanos españoles. Y esta es una de las grandes razones por las que muchos españoles nos han votado, porque han entendido que defendíamos sus intereses cuando otros partidos no lo hacían. Pero, ¿cree usted que contribuye eso a un cierto rechazo a personas que tengan apellidos que no sean castizos? Bueno, de hecho, lo que hago yo en ese vídeo es pedir precisamente, y lo he hecho insistentemente durante la campaña, que no nos volviéramos contra ellos, porque a nosotros nos llamaban xenófobos. Nosotros no tenemos ninguna fobia al extranjero, no tenemos ninguna fobia al inmigrante legal, al que por cierto le damos las gracias por venir a contribuir en nuestra sociedad. Y no tenemos ninguna fobia al inmigrante ilegal al que comprendemos. Tenemos fobia a los políticos progres que están llamando a la inmigración ilegal y que causan problemas de integración en nuestra sociedad. Puede que eso contribuya a la mala comprensión de algunas personas sobre los inmigrantes, pero yo creo que fundamentalmente contribuye a la verdad. ¿Pero usted no está contribuyendo a esa mala percepción? Yo creo que estoy contribuyendo a que los españoles conozcan la verdad, porque lo contrario sería el silencio, como el silencio sobre las agresiones sexuales. Pero como no tiene la información de las nacionalidades, hacerlo sin esa información contribuye, como veíamos, con esos gritos y esos silbidos. Bueno, yo creo que contribuye a un debate público, pero es que esos gritos y esos silbidos se tornaron en aplausos inmediatamente cuando dimos esa explicación, pero es un vídeo parcial, como entiendo que no puede ser de otra manera en un programa corto. Aquí el presentador le está pidiendo explicaciones a Abascal sobre un vídeo suyo hablando sobre la inmigración. Vídeo el cual, como dice Abascal, es recortado y no lo dejan entero con lo último que dice que cambia el discurso por completo. Es muy cansado que las televisiones siempre digan las mismas cosas sobre Vox, y una de ellas es que no quieren que vengan inmigrantes a España. Bueno, pues aquí Abascal le calla por completo al presentador cuando efectivamente afirma que por supuesto que apoya a los inmigrantes de todos los sitios, siempre y cuando cumplan con las leyes de nuestro país y vengan de forma legal. Algo que no es para nada una locura, sino más bien la forma correcta de hacer las cosas. Porque nosotros tampoco podemos entrar en muchos países del mundo sin un visado, ya sean países de África, América, Asia o cualquier parte del mundo, y es totalmente comprensible. Seguimos viendo. La Oficina Económica del Gobierno y un estudio de la Caixa, una de las principales instituciones financieras en España, asegura que los inmigrantes reciben el 5,4% del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6%. Tienen un saldo neto de su contribución de 5.000 millones de euros. Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que esos datos se refieren a la inmigración legal y nos parece muy bien. Nos parece muy bien. Otra cosa es la inmigración ilegal. Un estudio de la ONU revela que la inmigración en España es fundamentalmente de Marruecos, seguida de Rumanía, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Argentina, Francia y Venezuela. Y sigue la lista. Ustedes han dicho que quieren decidir qué inmigración recibe España. De todos estos, ¿quiénes son los que usted querría recibir? Pues sorprendentemente para algunos no tienen por qué ser los que están más cerca, sino los que puedan
por razones culturales, a adaptarse mejor a vivir entre nosotros. En ese sentido, la inmigración procedente de los países hermanos hispanoamericanos es una inmigración que tiende a integrarse con facilidad en la sociedad española. Y por lo tanto creemos que un país tiene que poder decidir qué tipo de inmigración recibe, como sabemos que ocurre en lugares como Canadá, no solo en función de la procedencia, sino en función de las profesiones, de las necesidades del país. La inmigración tiene que regularse en función de las necesidades de la economía nacional, y en estos momentos, según los propios datos públicos, hay casi 4 millones de españoles en paro, y también en función de la capacidad de adaptación de las distintas poblaciones de inmigrantes. ¿Pero por qué eso tiene que ver con la religión, por ejemplo? Pues yo creo que tiene que ver mucho con la religión, y además no hace falta que yo haga una elucubración teórica, sino que podemos hacer un análisis de los problemas de convivencia que están existiendo en países como Francia o como Alemania con la inmigración procedente de países islámicos. ¿Esto significa decir que todas las personas musulmanes o procedentes de países islámicos son incapaces de adaptarse a convivir en un país occidental? No, no significa eso. Significa que es más dificultosa esa integración y que hay muchísimos problemas de convivencia en Europa. En España los hay menos, porque esa inmigración todavía es menor que en otros países de Europa. Y nosotros lo que planteamos es que eso se tenga en cuenta. Abascal habla con la verdad por delante en todo momento. Está claro que hay personas de otros países, como las personas de América del Sur, que comparten nuestra lengua y tienen unas costumbres parecidas a las nuestras. Y también hay otras personas de otros países que tienen una cultura muy distinta a la nuestra. Esto no tiene por qué ser malo y Abascal lo deja claro. Pero obviamente una persona con una cultura muy distinta es más difícil que se adapte a nuestra cultura. Y lo que defiende Vox es que cualquier persona inmigrante que venga a España se adapte a nuestra forma de vivir. Al igual que si yo ahora me voy a Emiratos Árabes Unidos, donde emigran muchas personas de todas las partes del mundo. Pues si voy a vivir allí, yo voy a tener que respetar su cultura porque no es mi país. Pues con España pasa lo mismo y solo pedimos respeto. Canadá es un ejemplo de un país de una altísima riqueza en la diversidad de origen y es un país que no tiene los problemas que usted describe. ¿Por qué en Canadá funciona y en España un marroquí no se va a integrar mejor que un ecuatoriano, por ejemplo? Precisamente porque yo creo que las políticas migratorias de Canadá son políticas migratorias, son firmes, son serias, son exigentes, y las políticas migratorias de la Unión Europea no lo han sido. Esa es nuestra posición, que la inmigración hay que controlarla. La inmigración es inderogable, es un hecho humano absolutamente inevitable, que las personas que viven peor quieran moverse a otros lugares donde puedan vivir mejor. Nosotros eso lo comprendemos, pero entendemos que los países tienen la obligación de regular la inmigración de la manera más adecuada para sus intereses nacionales, porque la inmigración ilegal perjudica, por un lado, a los países receptores de esa inmigración y también a los otros países. Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales, si no, no podrían recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción. Sí son inmigrantes ilegales, en muchos casos. Llegan ilegalmente, les basta con tener un padrón. Hay lugares donde permiten empadronarse a quien entra ilegalmente y eso inmediatamente les sirve para tener ayudas en muchos lugares. ¿Y ese qué porcentaje del 13% de la inmigración según la ONU que hoy tiene? Ese es el problema, que es imposible conocer ese porcentaje. Pero usted está creando el problema sin conocer los datos. No, hombre, usted alerta de un problema sin saber si existe. Alertamos de un problema que se ve en la sociedad, que se ve en las calles, que nos trasladan nuestros votantes y lo planteamos en el debate público a la vez que estamos pidiendo los datos. Pero no es fácil que los den porque este debate se elude. Insisto, como se eludió en el norte de Europa durante mucho tiempo lo que tuvo que ver con agresiones sexuales a niñas y se ocultó por parte de la prensa y de los dirigentes políticos de esos países europeos lo que se estaba produciendo y cuál era el origen de esos agresores, hasta que se ha sabido. Nosotros pensamos que la verdad ha de conocerse y eso sí, con todos los matices, con todas las prevenciones para que nadie pueda rechazar a una población concreta. ¿Qué piensa usted si esta respuesta que usted me acaba de dar la hubieran dado México, Venezuela, Argentina, cuando recibieron ingentes cantidades de españoles que salían buscando un futuro mejor, que llegaron de una manera irregular a esos países y se integraron, aportaron y contribuyeron al desarrollo económico y social? Probablemente, yo creo que esto es importante decirlo porque es perfectamente coincidente y coherente con lo que he dicho antes, estamos hablando de personas de una misma cultura. Y yo entiendo que esos países tenían todo el derecho de decir que esa inmigración tenía que ser legal. ¿Pero eso no discrimina a quien tiene una religión diferente o un color de piel diferente? Bueno, yo del color de piel no he hablado, así que no, pero es importante. Yo le pregunto. Es muy importante, porque yo creo que aquí solo hay una raza, que es la humana, yo no creo en las diferencias raciales, ni tengo ningún tipo de inconveniencia Abascal, con el color de piel. En la lista que usted me leía, los 9 primeros nombres que leyó eran nombres
de origen marroquí, muy probablemente. Sí, pero no tiene que ver con el color de piel. Y usted hizo una pausa Estamos cuando pensando llegó en su diferente visión, en la diferente visión que tienen desde una perspectiva cultural y religiosa que afecta a la convivencia en Europa. ¿Por qué? Porque la cosmovisión islámica del mundo, en general, tiene un problema con la separación de poderes, tiene una visión teocrática, porque en muchos casos tienen un problema con la igualdad del hombre y de la mujer, y lo estamos viendo con determinados incidentes que se producen en España, y nosotros queremos defender la libertad, queremos defender la igualdad del hombre y la mujer y la separación de la Iglesia y del Estado. Siempre los presentadores intentando dar la vuelta a la tortilla para dejar mal a Vox. Todos hemos visto cómo Abascal en ningún momento ha mencionado el color de piel y lo ha hecho el presentador. Abascal solo se está refiriendo a culturas, y son ellos los que siempre intentan dejar en mal sitio a Vox, tergiversando lo que dicen. Menos mal que las personas como nosotros escuchamos el verdadero discurso del partido de Abascal y sabemos perfectamente lo que defienden, pero que se le va a hacer estas cadenas solo buscan encajar la narrativa progresista de izquierdas que tanto nos está llevando a la ruina. Y los que de verdad quieren hacer algo por el pueblo como Abascal los intentan silenciar. ¡Qué vergüenza! Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y podéis ver otro vídeo igual pinchando en la pantalla.